Nuevamente aquí con ustedes, queridos hermanos, en este rinconcito de la Mater, en su programa de preguntas y respuestas, que el domingo pasado pues se nos fue el tema en Jesucristo sumo y eterno sacerdote, y en Jesucristo es el sacerdocio real y el sacerdocio ministerial, y pensábamos que íbamos a empezar a hablar de la gracia, pero ya ustedes ven, los programas son así, porque son en vivo. Así que eso es lo que pasa. Sí, realmente nosotros, atendiendo a las preguntas que nos hacen, pues nosotros preparamos algún esquemita o algo, pero tampoco no es que tenemos todo un libreto preparado de qué es lo que vamos a decir. Incluso ha habido programas donde ni siquiera el padre y yo nos hemos puesto de acuerdo y dice, yo voy a hablar de esto, pues vamos tirando ahí más o menos lo que sí es el padre que prepara. Claro, porque lo que se trata no es de dar una clase magisterial, sino de que ustedes puedan tener de esas preguntas que nos han hecho respuestas entendibles a su capacidad, a su formación, que ustedes las puedan llevar a la práctica en la vida. Y en ese sentido, pues, el que quiera coger cursos sistemáticos de teología lo puede hacer. Pero aquí no estamos dando cursos sistemáticos de teología, estamos haciendo que la teología vaya a la vida y de todos ustedes. Y por lo tanto los temas no los tratamos desde un plano erudito, ¿verdad? Sí, no es que no nos preparemos, pero tratando de bajar al nivel de que ustedes puedan entender y disfrutarse cada uno de los programas. Sí, porque al fin y al cabo pues son las preguntas de todos ustedes, al fin y al cabo es la pregunta que cada uno de ustedes y de los que nos han hecho las preguntas, las que pues están en su corazón y las que tal vez han tenido más dudas y pues quisieran pues que alguien les explique, y son preguntas a ustedes mismos, los que nos han seguido desde el comienzo. Pues saben que son preguntas desde las más elementales, las más hechas por niños, hasta preguntas precisamente como el tema de la gracia, que es un tema abundantísimo, o sea, es un tema muy grande. Incluso en el seminario, por ejemplo, en el seminario donde yo estudié, porque como pueden ver, entre cuando el padre estudió y yo estudié, pues han pasado varias décadas. Entonces, pues en mi caso, que yo pues terminé justo ahora en junio cumplo un año desde que acabé, el tema de la gracia era todo un semestre. Todo esto forma parte de la clase del tema de antropología teológica, ¿verdad? Es el estudio del hombre desde Dios, ¿verdad? Visto desde el punto de la revelación y el plan que Dios tiene para el hombre, comenzando desde la creación, seguido por el pecado original y el tema de la gracia. Esto aquí resumiéndolo en 3 puntos. Y es una clase que tiene 5 créditos, todo un año. Así que para todos aquellos que han estado en universidad saben que aquí 5 créditos es mucho. Bien, pero antes de seguir, estamos medio ateos. Vamos a hacer la oración y vamos a iluminar este tema con la lectura de la palabra del Señor. No vaya a ser que nos enrollemos más en el tema y al final se nos quedó la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a la Madre de la Gracia, a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a tomar la lectura de hoy del Evangelio según San Juan en el capítulo 15. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto.
Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, creo que este Evangelio, lo he cogido a propósito, explica con el simbolismo de la vid y los sarmientos lo que es la vida de la gracia, que no es otra cosa sino una inserción dentro de Cristo y por Cristo dentro del misterio de Dios, dentro del misterio de la Santísima Trinidad. Pero así como el sarmiento, es decir, la rama de la vid, lo que sería para nosotros la rama de un árbol, ¿verdad? El sarmiento es específicamente la rama de la vid, no puede dar frutos si no está vitalmente unida a ese tronco que es Cristo. Bueno, pues así pasa con el cristiano. No podemos dar fruto, no podemos crecer en la vida de Dios si no corre por nuestras venas la savia, la vida divina, que es la gracia santificante y que Jesús lo pone bajo ese ejemplo. Así que por ahí tiramos. Pues sí, por ahí, vamos a comenzar por ahí y como estaba diciendo al principio, el tema de la gracia es un tema muy abundante y yo me atrevería a decir que tal vez nadie se ha atrevido, valga la redundancia, a dar una definición concreta porque no es algo que sencillamente se pueda definir, ¿verdad? Podemos aproximarnos, ver sus diferentes manifestaciones, diferentes formas en que nosotros participamos, pero dar una definición concreta es muy difícil. Entonces vamos a ir tirando, ¿verdad? Como dije la semana pasada, ya que hoy sí nos vamos a adentrar en el tema de la gracia, vamos a ir tocando diferentes temas, puntos, para que también a ustedes se les haga fácil hacer en su mente un esquemita, ¿verdad? Por lo menos que se queden con ideas fundamentales de lo que es y lo que no es la gracia, cómo funciona y cómo pues nosotros podemos beneficiarnos de este don, que pues de ahí viene la palabra gracia, viene de que precisamente es gratis. Y el primer punto que a la hora de acercarnos a la gracia es, como le comentaba la semana pasada al Padre Luis, quitarnos la idea de que la gracia, de que nosotros no somos una jarra, no somos donde sencillamente nos vamos llenando de gracia y que pues sencillamente podemos medir la gracia en el sentido de que nos llenamos o nos vaciamos, o como si fuera la gasolina. Uh-huh. Porque realmente no es así. Santo Tomás va a definir la gracia como participación en la vida divina. No es algo que yo me lleno o me vacío, sino en cuanto que yo participo de esa vida de Dios. Y eso es lo importante, porque entonces la gracia es una participación de la vida de alguien, o sea, no es una cosa, ¿verdad?, de la que me lleno como gasolina al tanque, mira, estoy en ti, o estoy a medio tanque, no. O sea, la gracia no se mediría en ese sentido de cantidad, sino de relación, de profundidad, de una relación personal en Cristo, pero con cada una de las personas divinas, porque recordemos que es un solo Dios. Pero para nosotros llegar a esa participación de la vida de Dios, mirando el misterio como misterio trinitario, tenemos que tener un enchufe. O sea, usted para tomar energía eléctrica, pues la corriente tiene que tener dos cosas: una fuente
de la que usted coge la energía, y algo que ponga el contacto, ¿verdad? Y podemos decir que la energía viene precisamente de la Santísima Trinidad, pero el contacto, lo que me hace contactar, lo que me permite a mí meterme dentro de esa corriente que es la vida de Dios, es precisamente Cristo. Cristo es como el enchufe, el que me va a permitir conectarme. Usted sabe que cuando usted tiene un iPad lo peor que le puede pasar a uno es que se quede sin batería. Y usted inmediatamente está buscando dónde enchufarse, conectarse para recargar el celular, para no quedarse desconectado. Bueno, pues así es la gracia. Pero recuerde que usted tiene que tener el instrumento para que esto se pueda cargar. Y ese, claro, no es instrumento, esa persona que nos puede conectar, porque por un lado es verdadero hombre, pero por otro lado es verdadero Dios, es precisamente Jesucristo. Sí, y es muy interesante, ¿verdad? Porque esta llamada a participar de la vida divina es desde el comienzo, desde la mismísima creación. Dios está llamando al hombre a participar de él, de su misma vida divina. Y es gracioso porque podemos pensar, vale, el Padre Luis está diciendo de que para poder participar de la gracia necesitamos a Cristo, pero Cristo no estaba en el momento de la creación. Bueno, por lo menos que no se había encarnado todavía, de que estaba porque el Hijo participa también de la creación. Pero tener en cuenta que desde el primer momento de la creación, Dios nos está llamando a tener esta relación de intimidad y de vida divina, que es cierto que no va a llegar a su plenitud hasta que venga Cristo y obre su misterio pascual de redención, que es donde ahora nos encontramos nosotros, que ya gozamos de los frutos de la redención. Pero sepan eso, ¿verdad? Primero, lo que dijimos al principio, no somos una jarra, ¿verdad? Esto no se trata de que si tengo más o menos, se trata de participación, de gozar, de que Dios cuando nos creó, nos llamó desde ese primer momento, a nuestros primeros padres, llamó a que tuviesen una relación con Él, una relación de amor. Pero desde ahí hay que partir la idea de la gracia. Esto no es más o menos, sino es más o menos, pero en cuanto a que yo estoy más dentro de Dios o más fuera de Dios. No es que tengo más o menos en mí, sino es yo participo de la vida divina. Y esta gracia que se nos hizo la invitación, para ponerlo de una forma, en el momento de la creación, Cristo la ha hecho realidad al encarnarse y al morir por nosotros. Todos nosotros hemos recibido esos frutos por medio del bautismo y tenemos ahora la posibilidad real de poder gozar plenamente de Dios. Y alguno dirá, ¿y dónde aparece, Padre, eso en la Biblia? Pues mire, usted váyase a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, por cuanto nos ha elegido, es decir, Dios nuestro Padre, por cuanto nos ha elegido en Cristo, porque siempre es Cristo el enchufe, antes de la fundación del mundo, incluso antes de que hubiera una creación de la que nosotros somos parte, ¿verdad? Dentro de todas esas etapas en que ese mundo ha sido creado por Dios, todo lo que Dios ha hecho en el mundo, siempre lo ha hecho en su Hijo, en su palabra, y por lo tanto, fíjense en cómo San Pablo ya habla que nuestra elección, aún antes de la creación del mundo, aún antes de que este universo comenzara a existir, ya en Dios era su deseo que todo lo que Él nos iba a regalar, incluso este mundo maravilloso, que sería como su primera gracia, ¿verdad? La gracia a la existencia, pero también lo recibiéramos en Cristo. Y dice San Pablo, pero nos da algo,
O sea, no vinimos a este mundo simplemente, bueno, pues me tocó, mis papás dijeron que había que tener un nene. Bueno, pues vamos a tener el nene. Dice, para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, eligiéndonos, y vuelve San Pablo con la elección, de antemano, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Es decir, que todo lo que Dios ha proyectado en el mundo, en la creación, siempre ha tenido, por así decir, como enfoque al crear como un modelo, y en ese modelo Dios nos ha querido como mirando y haciéndonos, ha sido su Hijo. Por lo tanto, todo lo que luego el Hijo, por amor al Padre, realiza en el orden de la redención y de la salvación, es precisamente para llevar a cabo y término ese proyecto de amor, que ahí entra también, a pesar de que el pecado entró en el mundo, a pesar de que se quiso, por así decir, desviar el proyecto original de Dios, en Cristo ya Dios había visto cómo iba, bueno, me quisieron embaratar el proyecto, pero no, nos salva, es decir, y eso entonces el Hijo lo hace por amor a ese Padre. Bueno. Sí, no, y entonces ya creo que con la explicación ahora bíblica del texto de San Pablo, entiendo que debería ya quedar bastante claro esta idea, ¿verdad?, de participación en la vida divina. Y cuando pensamos, por ejemplo, nosotros ahora que estamos en el siglo XXI, ¿verdad?, ya no estamos en el momento de la creación, ni estamos en el tiempo antes de Cristo, no, estamos en el siglo XXI. Nosotros, ¿cómo podemos participar, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer? Cuando hablamos de crecer en gracia, ¿verdad?, volvemos a lo mismo, no estamos hablando de que me lleno yo más de gracia, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues tal vez yo tengo más espacio para la gracia que para Luis, ¿verdad? Porque yo tengo más masa corporal. No se trata de eso, sino de cómo, cuando digo quiero crecer en gracia, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo crecer en esa participación? ¿Cómo me puedo yo meter más en Dios? Pues el Señor nos ha dado unos canales que son los sacramentos. Los sacramentos que son esos signos visibles de la gracia invisible, ¿verdad?, que realizan lo que significan. O sea, ya todos hemos experimentado el bautismo, ¿verdad?, que nos ha lavado. El agua simboliza limpieza, lavar. Pues eso ha hecho nosotros, nos ha limpiado del pecado y nos ha introducido en esa gracia. Pero todos los demás sacramentos, en especial la Eucaristía, es el mejor medio de poder nosotros crecer en esa vida de Dios, y ir metiéndonos más en Dios precisamente. Y esa es la principal forma de crecer en gracia. Claro, porque recordemos, si Cristo, cómo Cristo entonces nos hace partícipe a los que estamos 21 siglos después de su acto de amor, que es la redención, que es la salvación. Bueno, pues del don del Espíritu Santo, que es el que en definitiva va a llevar a cabo a término esa obra que se comienza en Cristo para nosotros, pues lo va a hacer a través de esos sacramentos. Pero recordemos que en los sacramentos, ¿verdad?, hay como maneras como Cristo se va a manifestar en cada uno de esos sacramentos, van a tener su gracia propia. Esa puerta, como dice Fray Javier, es el bautismo, pero también y sobre todo la Eucaristía. ¿Por qué? Y de hecho los padres de la Iglesia, cuando hablan de la Eucaristía, hablan lo ponen a nivel del bautismo, porque es como si de esos dos sacramentos se nutriera incluso todos los demás sacramentos.
pero de una manera especial la Eucaristía, porque en la Eucaristía no hablamos de un sacramento donde el signo sacramental expresa una gracia que vamos a recibir, sino que recibimos al mismo santificador, al mismo autor de la gracia. Es Cristo real y verdaderamente presente en ese sacramento, y de ahí que cuando nosotros recibimos la Eucaristía, es como si tuviéramos un contacto de 220, es como un enchufe directo, porque quien viene a nosotros es el mismo, no es que no está en los otros sacramentos, pero la presencia que hay ahí no es una presencia, de actuación porque está Cristo actuando en el sacramento, sino de presencia real del Señor que está ahí contenido en ese sacramento. Entonces, de hecho, todos los demás sacramentos giran alrededor de del sacramento de la Eucaristía. Es como el sol y los planetas. ¿Por qué? Porque de hecho, el Concilio Vaticano II dice es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Por eso nuestro Padre Aníbal decía que nosotros tenemos que llegar a ser Eucaristías vivas. No solamente ser adoradores de la Eucaristía, sino que nosotros seamos también como Jesús, lleguemos a ser como Jesús, Eucaristías vivas. Y es bueno que ese tema, porque estamos hoy en la fiesta del Corpus Christi, bueno, la fiesta litúrgica, porque se supone que fuera el jueves, pero se traslada al domingo, igual que la fiesta de la Ascensión del Señor. Así que hoy estamos de Corpus, de fiesta de la Eucaristía. Estamos ahí pues saboreando de ese misterio, ¿verdad?, del que el Señor nos... Sí, y en todas las cosas que continuamente hemos estado diciendo, o sea, no es la primera vez que insistimos en la Eucaristía, ¿verdad? Han salido otros temas, ¿verdad? Si ven esa insistencia en nosotros de animarle a que no improvisen las celebraciones litúrgicas, incluso lo dijimos también cuando hablábamos sobre el participar de la misa en las casas a través online, ¿verdad? A través de las misas live, pero ahora que estamos otra vez reviviendo, teniendo la oportunidad de ir a misa presencial, ¿verdad? No perdamos la oportunidad, porque nada se equiparan, por más que intentemos y por más que los protestantes nos hayan querido también meter a los católicos la idea hasta cierto punto que casi nos la hemos creído, ¿verdad? Donde a veces valoramos la misa más por lo bonito o lo feo que predicó el sacerdote que por el mismo misterio de la Eucaristía. Entonces nuestro culto no es el culto de predicar. Lo hacemos porque hay que instruir también al pueblo, pero no es lo esencial. En nuestra liturgia no es lo esencial la predicación. Lo mismo puede predicar el sacerdote 5 minutos, media hora, pero no es lo esencial. Y si la predicación del sacerdote no me ayuda a vivir la Eucaristía, pues tampoco nos sirvió, porque incluso la misma predicación y toda la liturgia de la palabra sirve, ¿verdad?, al misterio que vamos a celebrar en ese mismo, pero en un segundo plano, en un segundo momento, mejor dicho, momento, que es en la liturgia eucarística, y es lo verdaderamente esencial. Y como católicos tenemos que tener muy claro de que se nos ha brindado la posibilidad de crecer en la gracia recibiendo al mismísimo Cristo, y es muy triste ver cómo a veces nos da hasta lo mismo, nos da realmente igual, o hasta pues los que hemos estado de toda la vida siendo católicos y hemos comulgado desde muy temprana edad, pues corremos el peligro hasta de acostumbrarnos a ir a misa todos los domingos. Comulgo, pues porque también hasta cierto punto el examen de conciencia lo hacemos medio trililí, ¿verdad? Nos limitamos a si robé, si mateo, si mentí. Y pues claro, pues en ese sentido, pues la vida cristiana es muy fría, carece de amor, y cuando vemos en nuestra Iglesia Católica tal vez esa frialdad, esa falta de fuego en muchísimos fieles,
la consecuencia es precisamente de que no hemos aprendido a valorar este misterio de Cristo, el dador de la gracia que se nos da en el alimento de la Eucaristía. Y claro, cuando se desconoce la Santa Misa, que es el sacrificio incruento de Cristo, el único, cuando Lutero discutía, ¿verdad?, diciendo que nosotros habíamos como puesto un sacrificio distinto del sacrificio de la cruz, la Iglesia le dijo en el Concilio de Trento que no. La Iglesia le dijo, es el mismo y único sacrificio. Por lo tanto, por eso la misa no es hacer payasadas, la misa no es que el sacerdote tenga que todos los domingos salir a entretener a la gente. Inventarse algo. Inventarse algo, para eso usted va al circo. Usted va al circo y hace eso, para entretenerse, reírse. La Eucaristía, lo que le da sentido al acto de culto católico, es que estamos presenciando, no de una manera de espectador que mira hacia algo, sino de el que está allí en el mismo Calvario, viviendo el sacrificio del Señor que se entrega bajo las especies de pan y vino, pero es el mismo sacrificio en el Calvario de manera cruenta, es decir, con el derramamiento de sangre física, en la Santa Misa de manera incruenta. Y por eso el valor que tiene una misa es, dice la teología, infinito. Porque no depende incluso ni del sacerdote ni del pueblo, porque si fuera por nosotros estuviéramos fritos. O sea, es Cristo mismo quien está ahí realizando su único sacrificio redentor y salvador. Entonces, mucha gente, por la influencia protestante, como decía Fray Javier, va a la misa pues a aplaudir, a decir amén, cada vez que le gusta algo, alguna frase bonita que dice el sacerdote, que no está mal, pero ese no es. O sea, donde tú tienes que decir amén, precisamente es cuando te dicen el cuerpo de Cristo, amén. ¿Ve? Ahí, ese es tu amén. El otro es, pues, si ese día estaba inspirado el Padre y a ti te gustó lo que dijo, pues tú dices amén. Amén. O sea, que quiere decir eso. Yo corroboro, me uno, eso está bien. Pero no estamos en un culto protestante. No dependemos de la capacidad de verbo que pueda tener el predicador. Aquí la eficacia la da Cristo en su sacrificio, en lo que se está celebrando en todo el misterio de la Santa Misa, pero especialmente en ese momento cumbre, ¿verdad?, que es la liturgia eucarística, hacia donde nos lleva la liturgia de la palabra. Bueno, hemos sudado aquí. Sí. Primer punto, participación de la vida divina. La gracia es participación de la vida divina, y tenemos la Eucaristía y los sacramentos que nos ayudan a vivir y a adentrarnos en esa vida divina. Vamos a hablar ahora, ya que también el Padre tocó el tema, mencionó a Lutero, ¿verdad? A la hora de tocar la gracia, tenemos que tocar el tema de la justificación. Muy bien, el Padre dijo, ¿verdad?, que así como Dios desde el momento de la creación nos hizo una invitación a gozar y a participar de Él, tengan en cuenta de que Dios lo que siempre nos hace es invitación a gozar de Él, a hacernos nuestra amistad. Me acuerdo ahora, me acuerdo de un profesor en el seminario que nos decía que es que el problema no es de misericordia. Tiene una vocecita bien graciosa. No voy a decir nombre, ya usted sabe quién es. Yo sé. Que el problema no es de misericordia. Es que Dios quiere ser mi amigo, pero si yo no quiero ser su amigo, Él no puede obligarme. Pero el problema no es de misericordia de Dios. Entonces, pues, efectivamente, más claro me da mucha risa porque Él lo decía así bien gracioso. Pero es que realmente, o sea, desde el principio Dios nos ha hecho esa invitación. Y casi desde el primer momento casi de esto, el hombre ha rechazado esa invitación, que es con el pecado original. Que no voy a entrar ahora en el tema del pecado original, que es otro tema, que de hecho alguien nos lanzó esa pregunta hace unos días atrás, específicamente sobre el pecado original.
Pero eso es otro tema aparte. Pero el hombre ha pecado y el hombre se vio privado de esa posibilidad de poder participar, ¿verdad? El hombre ofendió a Dios y el hombre se vio privado de esa posibilidad de poder gozar de Dios, de participar de Él, hasta que Dios envió a su Hijo. Como bien nos dice en la Sagrada Escritura, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Yo recuerdo que lo leímos también en Gálatas, y en infinidad de momentos, la carta a los Hebreos. Gálatas capítulo 4, que dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para recibir el ser hijos por adopción. Entonces, pues Dios a través de su Hijo, ¿verdad?, que también tocamos el tema la otra vez, ¿verdad?, como el Hijo por amor ha consolado el corazón del Padre y nos ha reconciliado y nos ha hecho hijos. Esa gracia es la gracia de la justificación, es la reconciliación con Dios, y es una gracia también. Sí, y quiero leer, porque los protestantes siempre hay que estar con la Biblia, pero si usted es buen católico, tiene que ser un perito de la Biblia, tiene que estudiarla, subrayarla, conocerla, aprendérsela de memoria, porque después vienen por ahí 2 o 3 que testigos de Jehová a decirle disparate. Usted se cree todos los disparates. Mire, si esas personas, muchas de ellas, lo único que saben es sembrar batata, y usted que tiene quizás la verdad que le ha sido dada por la gracia del Señor en todo lo que la iglesia le tiene para usted, pues usted no lo quiere. Entonces usted prefiere comer ajo blanco cuando aquí le tienen una paella bien rica con todos los ingredientes. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 8 y siguientes. Esto, cuando se estudia, se le llama la pequeña carta a los romanos, es como una síntesis. Dice San Pablo: pues habéis sido salvados por la gracia y mediante la fe. Ahí tenemos el tema de la justificación, salvados por la gracia, es decir, sin que medie nada que yo tenga que poner, mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Ven la gratuidad? Nadie puede ni comprarla, nadie puede decir, no, yo es que necesito o merezco la gracia. Dios la ha dado gratuitamente. Tampoco se debe a las obras. Es que yo soy bueno, yo hago tantas obras de caridad, pues yo merezco que me den eso. No. Para que nadie se gloríe. Pero aquí viene la parte católica. Fíjense en cómo eso no quita lo que va a decir San Pablo ahora, que es el versículo 10. En efecto, hechura suya somos, es decir, somos obra de Dios en Cristo. Lo que quiere decir que toda la justificación se ha realizado en nosotros, porque esa es la obra de Dios. Ninguno de nosotros la puede ni merecer ni reclamar. Pero a continuación dice: en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. ¿Por qué? Porque la teología protestante, ustedes saben que está la dicotomía fe y obras. No, es que nos salvamos por la fe. Sí, el primer versículo lo dice: salvados por la gracia mediante la fe. Pero eso no quita lo que dice en el versículo 10, que de esa obra de la justificación, que de esa obra de gracia, nacen las obras de la fe. Entonces, por eso es que Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Así que no se me vuelvan protestantes, como se vuelven algunos que por no saber, por no estudiar, pues hacen el disparate de cambiar chinas por botella. Entonces, vamos a tocar un momentito ahora, ¿verdad? Explicar brevemente
¿Qué es lo que Lutero, por ejemplo, cuando digo Lutero, pues Lutero es el que comienza, ¿verdad? A decir disparate. Yo iba a ser más sutil, pues ya que el padre iba a decir el disparate protestante, para no decir la reforma protestante, el disparate protestante. Lutero, vamos a ver, vale, perfecto, Lutero es conocedor de la palabra de Dios, Lutero fue sacerdote católico. ¿Cómo entiende entonces esta justificación de la que estamos hablando, verdad? Él va a decir, la justificación él la entiende no como que el hombre fue regenerado, fue mejorado, no. Él entiende que sí, la justificación fue gratis, pero para él, para Lutero, el hombre está totalmente corrompido. O sea, por el pecado original el hombre está tan y tan y tan quebrantado que no hay forma de arreglarlo, ¿verdad? Y él lo que va a decir, para Lutero la justificación va a consistir no en que Dios ha sanado al hombre, sino en que Dios no le va a imputar al hombre todo lo que merece por sus pecados. Entonces es como que si el hombre fuera, como así lo explican en el seminario, el hombre es una montaña de estiércol, ¿verdad? Entonces, donde la justificación solamente sería en que Jesucristo ha puesto un paño sobre esa montaña para que no huela mal, para que no se vea, se disimule lo que es realmente, y así no se le puede, como está tapadito, pues no se le puede imputar lo que merece por sus pecados, ¿verdad? Entonces Lutero va a resumir todo su pensamiento en la idea de que la justificación viene por la fe. Es cierto, pero él se queda ahí. Entonces, en ese sentido, tú crees y confiesas en el Hijo de Dios, crees en Jesucristo y ya estás salvo. Eso es lo único necesario. O sea, porque tú creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Ya automáticamente pues no se te van a imputar lo que uno merece por sus pecados. Pero es que hay que tener más que dos dedos de frente para entenderle de que eso es muy... Sí, pero miren, para que ustedes vean, estas cosas se van metiendo también en canciones. Por ejemplo, aquí estoy mirando una de un conocidísimo, no voy a decir verdad, ¿he dicho nombre yo? No voy a decir el nombre, pero un conocidísimo cantautor que mucha gente escucha y tiene canciones preciosísimas. Pero de vez en cuando van también metiendo estas ideas protestantes. Por ejemplo, en esta canción, Es por tu gracia, ¿verdad? Dice el autor de esa canción que me cubre con su manto. Y la justificación, la gracia, no es solamente un cubrirnos con el manto, el Señor, ¿verdad? Como dice que, bueno, me tapa para que Dios Padre no vea que pero yo sigo siendo un pecador empedernido. Por eso es que Lutero decía, peca y peca fuertemente, porque total, el Señor te cubre con sus méritos, con su gracia. ¿Sí? En la teología católica, que es la teología auténtica, eso no es así. El Señor no nos pone un velo para que el Padre nos mire y diga, ¡ay, mira qué bonito!, cuando estamos más feos que una bruja. Sino que el Señor verdaderamente nos cambia. Se da en nosotros un cambio a nivel del ser. Esto le llaman con buena teología ontológico. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como el efecto sanante o medicinal de la gracia. ¿Qué quiere decir el efecto sanante de la gracia o el efecto sanante de esta gracia que concretamente es la justificación? Significa que Jesucristo, al morir por nosotros, la humanidad en sí, que sí estaba empecatada, porque estábamos totalmente empecatados, ha quedado restaurada. Y nosotros por el medio, como hemos dicho al principio, la forma en que nosotros nos incorporamos a este misterio de justificación es por el bautismo. Al recibir nosotros el bautismo, nuestra naturaleza, que de por sí viene ya empecatada, como he dicho, ha quedado totalmente restaurada.
Somos una criatura nueva. No es como Lutero, que sencillamente se nos pone un pañito sobre la montaña de estiércol. No, es que Jesucristo ha removido todo el estiércol de nuestra vida y nos ha hecho unas criaturas nuevas. De hecho, por eso es que en el bautismo, uno de los signos que se hace en el bautismo es la imposición de las vestiduras blancas. No es en el sentido de Lutero de que vamos a tapar, sino en el sentido de que somos ya unas criaturas nuevas y hemos quedado totalmente limpios, como cuando se le echa Clorox o lejía, por si acaso hay alguien de España que está viendo esto. Pues ese es el sentido de la justificación. Entonces no es como Lutero dice que el hombre sigue totalmente, no, somos unas criaturas nuevas y esa transformación ha sido real y como decía padre, y esencial. O sea, que es que no es externamente, o sea, evidentemente la justificación no me va a hacer más lindo, más feo físicamente, sino estamos hablando de algo en el mismo ser de la persona, ¿verdad? En mi misma persona, que me ha hecho una criatura nueva. Sí, miren este texto de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dice, mas ahora, hablando ya, ¿verdad?, del bautismo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios radicalmente, estábamos lejos. Habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Es decir, ahí está el precio que pagó el Señor por nuestro rescate, por nuestra justificación. Pero ese estar cerca no es que, bueno, yo estoy detrás del velo, de la cortinita de los méritos de Cristo. No es que esa sangre de Cristo me ha lavado y ha hecho de mí una criatura nueva, ¿verdad? Como dice Fray Javier y como lo expresa el rito del santo bautismo. Por eso es que se nos pone, ¿verdad?, esa vestidura blanca, pero también se nos da en la unción ¿verdad?, con el santo crisma, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, no es que Cristo es allá y yo estoy acá, no, es que Cristo me hace parte de su realeza, de su santificación y de su poder. Y toda esta cuestión de Lutero pues fue la que tuvo que enfrentarse el Concilio de Trento. Básicamente el Concilio de Trento fue convocado fundamentalmente para contrarrestar los disparates protestantes. Entonces, pues todo esto ha quedado ya dogmáticamente definido. O sea, no se crean que esto es opcional y creer que no. O sea, pero ahora pensemos un momento, piensa en tu vida. ¿Te gustaría pensar que eres una montaña de estiércol que sencillamente Dios te está cubriendo y tú puedes, pues, creer mucho y peca mucho a la misma vez? ¿O no es más hermoso precisamente creer, como está sostenido por la Sagrada Escritura y nos lo confirma el Concilio de Trento, de que por la sangre de Cristo hemos sido realmente hechos criatura nueva y somos criatura nueva? Pero claro, eso supone también un esfuerzo. No podemos negar que la justificación viene por la fe. Eso no lo podemos negar. Pero no al estilo protestante, de que es fe y se acabó. Sino que por esa misma libertad que hemos sido hombres nuevos, hombres libres, nosotros podemos cooperar con lo que leyó Padre Luis de San Pablo, ¿verdad?, las obras de la fe, o como lo va a reafirmar Santiago en su carta, ¿verdad?, de una fe sin obra es una fe muerta, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y por eso no nos extrañe que Lutero haya sacado de su Biblia la carta de Santiago, porque evidentemente pues no le conviene a él, para su teología, la carta de Santiago. Claro, porque es que por eso es que la Biblia protestante está mutilada, corta todo lo que puede fundamentar la doctrina católica. Claro, así recortando el perrito lo hago más bonito, es decir, lo hago como si fuera un perrito pudel. Pues no,
Esto no es un perrito que yo quiera hacer bonito, o sea, la palabra de Dios y la iglesia que custodia esa palabra de Dios es la que nos dice cuál es el sentido con que se escribe y el alcance que esa palabra de Dios tiene. Por eso es que hay un magisterio que interpreta esa palabra de Dios fidedignamente, dándole el sentido correcto, el alcance. Y cómo a lo largo de los siglos ha entendido la Iglesia lo que está contenido ahí en la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en los padres de la Iglesia, o sea, esto desde siempre. Por eso el Concilio de Trento se tuvo que plantar. Y aunque perdió en toda la mitad de Europa, porque Lutero, ¿verdad?, logró llevarse, y además de cuestiones religiosas, que habían otras cuestiones políticas y tal, pero la Iglesia prefiere perder fieles, por así decir, a nosotros mutilar la verdad católica, tal y como el Señor pues nos la ha revelado. Entonces, ¿dónde tal vez puede estar esa confusión, verdad? Tal vez que Lutero tal vez no supo explicar muy bien o sencillamente se lo creyó, pues que no sabemos, porque no estábamos allí ni estábamos dentro de la mente de Lutero, aunque yo sí tal vez estoy convencido de que tal vez a Lutero le faltaban 2 o 3 tornillitos. Sí, porque por ejemplo, estoy de acuerdo. el hecho de que en su primera misa está celebrando y de momento cuando está en el ofertorio o consagrando, no me acuerdo en qué momento, elevando ahí se da cuenta de la grandiosidad del misterio que está celebrando y lo deja todo y sale cogiendo y se va. O sea, evidentemente el sacerdote es indignísimo de celebrar el Santo Misterio, pero ¿quién deja la misa a mitad y sale corriendo? Claro, porque cuando usted coge una tela y va tirando de un hilo, al final hace la tela. Recordemos que Lutero se hace cura no por vocación, sino por un acto de miedo. Él está en un bosque donde están cayendo jayos y centellas y cayéndole al lado eso. Y claro, él hace una promesa de meterse a fraile y a cura si sale de aquello. Y el Señor, bueno, lo iba a hacer, pero no necesariamente le tengo que hacer esa promesa. Y por eso entra por miedo, pero no había una vocación. Y claro, cuando empieza a darse cuenta de lo que era aquello, pues hace estos disparates. Bueno, pues usted no se ordene para eso. Ni tiene que... ¿Por qué? Porque sí, somos indignísimos. Mire, ninguno de nosotros puede subir al altar diciendo que es más santo, más digno. Somos pobres pecadores. Pero en el momento en que yo estoy celebrando, es Cristo quien actúa en nosotros. Es lo que se llama in persona crística, algo que ustedes habrán escuchado. Por lo tanto, ahí desaparece el Padre fulano, el Padre sutano, y queda Cristo, que es el que consagra, o como decía San Agustín, Cristo, que es el que bautiza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa acción no es mía, sino que es de Cristo a través de mí. Pues perdonando el paréntesis, que no pude aguantar el desahogo de decirlo, pero ¿qué es lo que pudo haber creado esta confusión en Lutero? Y el Concilio de Trento lo va a aclarar. Es cierto que la naturaleza humana ha quedado restaurada y ha sido hecha una criatura nueva, pero ha quedado algo en nosotros, una pequeña rajita, si podemos decir, una pequeña herida, ¿verdad?, en nosotros, que es una inclinación que vamos a tener siempre hacia el mal, culpa del pecado, y esa inclinación al mal se llama concupiscencia, y eso va a estar siempre presente en nuestra vida. Entonces así se compagina que es cierto, hemos sido hechos criaturas nuevas, pero somos una naturaleza restaurada, pero seguimos manteniendo esa consecuencia de que la humanidad haya sido tocada por el pecado, y nos toca a nosotros ahora lidiar con esa inclinación que es la concupiscencia, que la concupiscencia no es pecado, que esto es otra cosa que Lutero no entendía.
la concupiscencia no es pecado. O sea, nosotros, y estoy seguro que a todos nos ha pasado en nuestra vida, hasta San Pablo lo dice en su carta, ¿verdad? Hago el mal que no quiero. Carta a los Romanos, capítulo 7. ¿Verdad? Esa es la concupiscencia, esa inclinación natural que tenemos nosotros, consecuencia del pecado, aún siendo bautizados, de inclinación hacia el pecado y hacer las cosas que están mal. Y eso es normal. ¿Lo tiene, padre? Sí, déjame... Entonces, nosotros como católicos tenemos que estar conscientes de que, entonces, ¿qué Lutero va a decir? No, pues si tenemos esta herida, eso significa de que entonces Jesucristo no nos ha lavado, seguimos siendo la misma montaña de estiércol. Hombre, no. O sea, Jesucristo sí nos ha hecho criaturas nuevas, vuelvo y lo repito ya como por enésima vez. Pero eso no quita que todavía tenemos una pequeña consecuencia que el Concilio de Trento va a decir que está dejada ahí para la lucha, para nosotros poder esforzarnos, y está ahí, pero que no es pecado. O sea, que volvemos a lo mismo, el ejemplo típico: yo siento la tentación de cometer un pecado. En ese momento de tentación, culpa de la concupiscencia y culpa del enemigo, evidentemente, no hay pecado hasta que tú no hagas una elección, ¿verdad? Ya estamos entrando ahora en temas de moral, pero hasta que uno no haga la elección, ¿verdad?, por lo menos de consentirla, todavía no hay pecado. Por eso Lutero decía que en esa misma tentación ya tú estabas pecando. Hombre, no, porque la libertad todavía no está en juego en este momento. Entonces, vale. Por eso, miren, este texto es de la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 y siguiente. Dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Esa concupiscencia, ¿verdad?, que es lo que está hablando. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que lucha. Por eso es lo que él dice, ¿verdad? Nos lo dejó para la lucha. Por eso cuando el Concilio de Trento dice: nos los deja el Señor para la lucha, y ahora meto en eso, contra la ley de mi razón, y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces piensen en esta frase que dice San Pablo: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y aquí viene esta frase que es la que nos hace ver: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, ¿cómo yo puedo vencer esto? Pues gracias a Cristo. Y aquí dos cositas. Las consecuencias del pecado, ahora el Señor dice: bueno, está bien, tú quisiste coger la Villa Diego, irte por ahí a hacer lo que te diera la gana, está bien, yo te perdono, ven para acá. Y como el hijo pródigo, pues, pero claro, quedaron esas reliquias de pecado que están en nosotros, esa inclinación. Y entonces, ahora, ¿para qué queda eso? Para nosotros poder expiar en cada lucha que tenemos, decir: Señor, yo te elijo a ti, yo te elijo a ti. Porque cuando tú estás diciendo no hago eso, tú le estás diciendo: Señor, yo te amo. ¿Ves? Es una manera de tú refrendar aquello que se te dio gratuitamente por amor y misericordia. Tú en la tentación y en la lucha, tú le estás diciendo al Señor: pues mira, Señor, por esa gracia que tú me estás dando, yo te amo y renuncio. Y por eso el Señor, que se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, se dejó tentar del enemigo, que siempre la Cuaresma comienza con ese evangelio, ¿verdad?, de las tentaciones, para que nosotros aprendamos a luchar y ver que podemos vencer. Pero el Señor nos dice cómo vencer y cómo luchar. Usted nunca se ponga a hablar con el diablo. ¿Qué hizo Jesús?
Él le atacaba con la Biblia, pues con la Biblia le atacaba el Señor. A biblazo limpio, para eso usted coja la Biblia, para caerle a biblazo limpio, claro. Pero también el Señor nos enseña, como nos dice en otro lugar, esta clase de demonios se vence con oración y ayuno, que es el taller que tenemos que hacer para ir esas raíces que están torcidas por medio de la gracia se vayan enderezando y poder restaurar, llegar la obra de la gracia hasta esas profundidades que al final nosotros no vamos a poder. Por eso es que después en la vida espiritual se habla de las noches del espíritu, estas cosas, pero eso es otro programa. Entonces, hermanos, para ir recapitulando, ¿verdad? Ya ir cerrando ya el programa de hoy. Sí. 5 minutos. Primer punto que hemos tocado, ¿verdad? Que la gracia no es gasolina, que la gracia no somos una jarra, sino que es participación de la vida divina, y que nosotros en el siglo XXI, los que hemos sido bautizados, pues tenemos acceso a Dios y a poder participar de su vida divina, y nos ha dejado los sacramentos, ¿verdad? Principalmente la Eucaristía, para poder crecer en gracia, que lo mismo, no es crecer en cantidad de gracia, sino es poder yo adentrarme y participar de la vida de Dios, que al fin y al cabo esa es la dirección a la que vamos, participar. Gracia es la participación en la vida divina. Segundo punto que hemos tocado, el tema de la justificación, de que Jesucristo, el autor de la gracia, nos ha concedido esta gracia sanante, ¿verdad? Es el efecto sanante o medicinal de la gracia, de que nosotros, que habíamos rechazado esa oferta de Dios de gozar de su amistad por el pecado, hemos rechazado eso por el pecado, hemos sido totalmente lavados, ¿verdad? Quitar la mentalidad protestante de que es solamente un pañito. No, somos criatura nueva, y créelo y gózatelo de que eres criatura nueva. Dale gracias a Dios por eso. Pero aunque somos criatura nueva y gozamos y queremos seguir viviendo esa invitación que el Señor nos ha hecho desde la creación de participar en Él, pues tenemos también una espinita, un enemigo, que es la concupiscencia, que no es pecado, pero nos ayuda a luchar contra el pecado. Pero hay que ser conscientes de que tenemos eso, porque no podemos andar nuestra vida pensando que estoy aquí, soy una criatura nueva y ya no tengo nada. No, eso es casi protestante también. No, tenemos una lucha, y está dentro de nosotros, esta espina está dentro de nosotros y tenemos que luchar con ella. Pero que el Señor nos ha dicho que podemos vencer. Que se puede, claro. Porque para eso nos da la gracia, que Él es el que nos sostiene en esa lucha, y que, como dice el apóstol San Pablo, Dios no permite una tentación más allá de nuestras fuerzas. Por lo tanto, creo que está en la carta a los Gálatas, Dios no permite una tentación más allá. O sea, Dios no me puede exigir a mí algo que no puedo dar. O sea, Dios sabe hasta dónde puede permitir una prueba, una tentación, porque precisamente sabe hasta dónde llegan mis límites. Así que cuando venga una tentación, una prueba, ten la seguridad de que el Señor, por lo menos, aunque eso hablaremos después, la gracia suficiente te la está dando para que tú puedas vencer en esa tentación, esa dificultad. Y Dios no lo quiera, y si metemos la pata, pues también el Señor nos ofrece la gracia del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, para dejar todo eso atrás y seguir luchando en esta vida, que vamos a estar luchando. Mira, hay ejemplo de los santos que hasta en edades muy avanzadas el demonio seguía fastidiándolo, y hay viejos babeándose, ¿verdad? ¡Señor, que me condena! Pues sí. Ese ejemplo le encanta a los frailes cuando yo se lo doy. Ese es San Alfonso María de Ligorio. Tenía 90 años, estaba en un sillón de ruedas y estaba padeciendo tentaciones de castidad como si tuviera 15 años, imagínense. Y él agajándose del sillón y diciendo: ¡ay, Señor, que me condeno! ¡Que ayúdame! Pues, o sea, en esta lucha estamos todos. O sea, también quítense la idea de que los curas son santos y que aquí estamos todos luchando por la santidad, y todos pasamos por evidentemente diferentes pruebas, pero tenemos la esperanza
de que somos criaturas nuevas y de que el Señor nos ha dado todas las posibilidades, todas las herramientas para poder seguir creciendo. Lo que hay que saber usarlas, y en eso está el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía, no solamente como la misa, donde podemos gozar de renovar ese sacrificio y podemos recibirle, sino también ese sacramento se ha querido quedar con nosotros, y tenemos la posibilidad de acercarnos a Él y adorarle en la oración. Evidentemente también es válida la oración que podemos hacer en nuestros hogares, como dice el Señor, enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que está en los secretos. Pero si también tienes la oportunidad de acercarte a un sagrario, o mejor todavía, si sabes que hay adoración eucarística en tu parroquia o en alguna capilla cerca, pues haz el esfuerzo también de acercarte y estar un ratito con Él, que no es lo mismo, evidentemente, aunque está presente, pero tenerlo expuesto es mucho mejor, la experiencia espiritual de poder estar con Él. Y por eso pues también son oportunidades que la Iglesia tiene como regalos de su Señor, para que nosotros podamos sobrellevar esta lucha, porque tirándonos para atrás y tirando la vida ahí como se pueda, pues evidentemente pues no vamos a ganar la lucha, y tenemos todas las posibilidades para ganar esta lucha. Pues bien, hermanos, ya se nos acabó el programa. Gracias por sintonizar. Les invitamos al próximo domingo a estar nuevamente aquí en este rinconcito de la Mater con otro tema. Pues me imagino que seguiremos con el tema de la gracia, porque ya les digo, estamos apenas empezando y todo se lo estamos masticando así, pero para que sepan que sí, que son temas profundos. Gracias por su sintonía. Recordamos que se suscriban, que compartan estos programas con otras personas, que le den su like, y que podamos pues hacer que estos programas lleguen a evangelizar a mayor número de personas. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, que Dios les bendiga. Adiós.